Es conveniente hacernos la pregunta de cómo está la especialidad en México. Hemos dicho días atrás que hubo una mala capacitación, hay una mala capacitación. Hemos dicho días atrás que hay especialidades y maestrías y diplomados que capacitan a adolescentes con profesores que pueden ser maestros o doctores en derecho procesal penal, pero que no son especialistas en adolescentes. Hay un error grave en México de considerar que cualquier doctor y cualquier maestro puede dar una clase de especialidad. Yo en lo personal me he encargado de preguntarle a muchos doctores y a muchos maestros por qué la especialidad adolescente si no saben. Y por lo general pues tienen un discurso paternal, ¿no? Los niños, pobrecitos, las niñas, pobrecitas. Tienen un concepto más del niño víctima, de la niña víctima, y no tienen un concepto del niño y la niña imputado por delito, a veces leve, a veces grave. Son muchas de las, son muchas las deficiencias que se notan en esos profesores expertos. Y me parece que México tiene eh, que llamar la atención a especialidades y a universidades e institutos que se van creando para producir especialidades, como pasó en el proceso penal, sin conocer proceso penal acusatorio, como pasó en el derecho penal sin conocer la dogmática penal, como pasó con la teoría del caso cuando no existe teoría del caso en la legislación mexicana y vamos inventando, escuchamos y vamos inventando. Por eso es muy importante cuestionarnos. Por ejemplo, que la especialidad exige tener conocimiento del desarrollo del niño desde el seno materno, que ahí influye. Por ejemplo, la influencia de la drogadicción maternal durante el embarazo, el alcoholismo, la violencia familiar, el rechazo del niño ya desde su procreación en mujeres abortistas, la ausencia del necesario afecto y lógicamente el rechazo con su nacimiento, con el desprecio del mismo y el abandono en sus necesidades de ser mirado, la limpieza, la alimentación y el vestido, que lógicamente se proyecta en su normal o anormal desarrollo psicoemocional, con todas las consecuencias que de ello se desprenden en la afirmación de su individualidad y en el reto de su sociabilidad en sociedad. La especialidad en ese sentido nos permite ver al adolescente en conflicto con la ley penal como una víctima, en la que tenemos que, digamos, suplir aquello que venimos sin suplir, que no hemos dado. Por eso, la especialidad exige entender que el objeto del proceso para adolescentes no es formar donde hay carencias afectivas, educativas, psicológicas, fisiológicas, etcétera, sino iniciar la investigación, incoar el proceso y convocar a los jueces a partir de esas carencias para procurar un juicio por delito y a la vez comprender que el victimario adolescente que se encuentra en el proceso ante la acusación de un hecho delictivo es posiblemente una víctima y que aunque víctima ha adecuado su conducta a un tipo penal. Vean ese binomio importante. Una víctima de una sociedad, de una educación, de una familia, pero que además él ha victimizado a un ofendido, a una víctima. La razón de especialidad es trabajar con esas niñas, niños, adolescentes como víctimas, esto es, con carencias que motivan el hecho delictivo sin con ello justificarlo. Es proceder admitiendo o que hemos llegado tarde o que algo se puede hacer posiblemente con muchos inconvenientes. Es muy importante que los expertos en adolescentes sepan que es posible cambiar totalmente una sociedad si los profesionales relacionados con las niñas, niños, adolescentes llegan a comprender desde la antropología,
filosófica, la psicología, la pedagogía y el derecho, desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que como decíamos días anterior, han sido mal interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una mala lectura del artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para poder comprender lógicamente desde ese libre desarrollo de la personalidad como derecho que un detalle que saben los niños y las niñas que tienen que ser formados. Por eso ellos preguntan y por eso tienen que tener la capacidad de preguntar. Y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta como abogados que también tenemos la capacidad de formar a esas niñas y a esos niños que han adecuado su conducta a un tipo penal, saberles enseñar dónde está el error, dónde está el problema y por qué es necesario resolverlo de cara no a lo que ya pasó, sino al pasado. Es muy importante que un niño sepa que lo malo que ha hecho se puede superar y que muchas veces la forma de superarlo es someterse a un centro de educación, a un centro de deportes, a un centro de derechos humanos, y por eso también es muy importante que nos preguntemos cómo están nuestros centros de internamiento, cuál es la capacitación en esos centros de internamiento, cómo es la comida, la socialización, las relaciones interpersonales, la empatía en esos centros de internamiento. Muchas gracias.